Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, desciende sobre estos tus hijos, Señor, cada uno de los que están escuchando, sobre mí también, Señor, que te necesito. Y danos sabiduría y discernimiento para poder entender, comprender lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia y aplicar sobre todo lo que nos dejas leer. Bendícenos y protégenos por la intercesión de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2. Dies Christi, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu. La Pascua semanal. Párrafo 19. Celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo en Pascua, sino cada semana. Así escribía a principios del siglo V el Papa Inocencio I, testimoniando una práctica ya consolidada que se había ido desarrollando desde los primeros años después de la resurrección del Señor. San Basilio habló del Santo Domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás días. San Agustín llama el domingo sacramento de Pascua. Miren desde dónde tenemos nuestra tradición apostólica, algo que no tienen nuestros hermanos separados y tanto que nos juzgan y nos critican. No tienen historia, por eso es que no lo entienden. Esta profunda relación del domingo con la resurrección del Señor es puesta de relieve con fuerza por todas las iglesias, tanto en Occidente como en Oriente. En la tradición de las iglesias orientales, en particular, cada domingo es la Anastasismos Emera, el día de la resurrección. Y precisamente por ello es el centro de todo el culto. A la luz de esta tradición ininterrumpida y universal, se ve claramente que, aunque el Día del Señor tiene sus raíces, como se ha dicho, en la obra misma de la creación y más directamente en el ministerio del descanso bíblico de Dios. Sin embargo, se debe hacer referencia específica a la resurrección de Cristo para comprender plenamente su significado. Es lo que sucede con el domingo cristiano, que cada semana propone a la consideración y a la vida de los fieles el acontecimiento pascual del que brota la salvación del mundo. Párrafo 20. Según el concorde testimonio evangélico, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Marcos 16:2-9, Lucas 2:1, Juan 20:1. Aquel mismo día el resucitado se manifestó a los 2 discípulos de Maús. Lucas 24:13-35. Miren, mis hermanos, hoy meditaba en esta lectura, ayer meditaba en esta lectura, no, si fue hoy en la mañana, tuvimos nuestra reunión de Maús en la mañana, y mientras la estaban leyendo estaba meditando lo que al menos yo nunca lo había profundizado, y decía, bendito sea Dios, qué hermoso es esta lectura de Maús, porque nos llama a tres cosas, al menos a 4 cosas en realidad fue las que yo escuché. El primero es a escuchar la palabra de Dios. Cómo les ardía el corazón, se gozaban de escuchar la palabra de Dios. Pero después a reconocer a Jesucristo en el pan, en la Sagrada Eucaristía. Ese sería el número 2. Cosa que los protestantes no pueden hacer. Pero a reconocer a Jesucristo en el pan. Tercera, a regocijarnos después de conocer
o de escuchar las Escrituras y de experimentar a Jesucristo en la Eucaristía. Entonces primero nos dejamos formar, después nos dejamos alimentar con la Eucaristía y por último a la evangelización, a la misión. En ese mismo instante se paran y se van a proclamar que Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Entonces, esto es la misión la que tenemos, a dejarnos gozar y formar por la palabra de Dios, a comer la palabra del Señor, a regocijarnos con esta bendición y por último, a ser misioneros. Y bueno, por último me refiero en esta reflexión de Emaús, a ser misioneros. A eso somos llamados todos los católicos, a dejarnos formar, a tomar la Eucaristía, a regocijarnos con todo esto al reconocer a Jesucristo en el pan y de ahí a misionar. Si no hacemos estas cosas, no somos unos buenos católicos. Y se apareció a los 11 apóstoles reunidos, Lucas 24:36 y Juan 20:19. 8 días después, como testimonia el Evangelio de Juan 20:26, los discípulos estaban nuevamente reunidos cuando Jesús se les apareció y se hizo reconocer por Tomás, mostrándole las señales de la preparación. Era domingo, el día de Pentecostés, primer día de la 8ª semana después de la Pascua judía. Hechos 2:1. Cuando la efusión del Espíritu Santo se cumplió la promesa hecha por Jesús a los apóstoles después de la resurrección, Lucas 24:49, Hechos 1:4-5. Fue el día del primer anuncio y de los primeros bautismos. Pedro proclamó a la multitud reunida que Cristo había resucitado y los que acogieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41. Fue la epifanía de la iglesia, o sea, la manifestación de Dios, manifestada como pueblo en el que se congregan en unidad, más allá de toda diversidad, los hijos de Dios dispersos. Otra cosa que el hermano protestante no puede hacer. Cada secta de esquina enseña y cree lo que se le pega redengada gana al pastor. Y como dice el padre Luis Toro, los protestantes le creen al pastor aunque no esté en la Biblia. Y no le creen a la Iglesia Católica aunque esté en la Biblia. El primer día de la semana, párrafo 21. Sobre esta base y desde los tiempos apostólicos, el primer día después del sábado, primero de la semana, comenzó a marcar el ritmo mismo de la vida de los discípulos de Cristo. Primera de Corintios 16:2. Cuando doy estas lecturas bíblicas es porque ahí está lo que está diciendo, en este caso la carta de su santidad el Papa, ya se me olvidó, San Juan Pablo II. Entonces, a eso me refiero. Primer día después del sábado era también cuando los fieles de Troada se encontraban reunidos para la fracción del pan. Pablo les dirigió un discurso de despedida y realizó un milagro para reanimar al joven Eutico. Hechos 27:12. Esa historia también está hermosa y tiene un mensaje bien profundo. El libro del Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el día del Señor. Apocalipsis 1:10. De hecho, esta será una de las características que distinguirá a los cristianos respecto al mundo circundante. Lo advertía desde principios del siglo II el gobernador de Bitinia, Plinio, el joven, constatando la costumbre de los cristianos de reunirse un día fijo antes de salir al sol y de cantar juntos un himno a Cristo como a un Dios. Miren nomás, desde el siglo II, los católicos ya nos reuníamos para misa, para la fracción del pan, el día domingo. Ahora vienen presbiterianos, si mal no recuerdo, a querernos decir que tenemos que respetar el sábado. 1800 años después. Lo hacían cuando a este término el pleno significado que deriva del mensaje pascual, Cristo Jesús es Señor. Filipenses 2:11, Hechos 2:36 y 1 Corintios 12:3.
De este modo se reconocía a Cristo el mismo título con el que los 70 traducían en la revelación del Antiguo Testamento, el nombre propio de Dios Yahweh, que no era lícito pronunciar. Aquí están hablando de la Septuaginta. Es la traducción que usamos los católicos, la traducción bíblica canónica que usamos los católicos. Los protestantes usan la traducción del Tanaj, que fue en el año 450, me parece, que los judíos hicieron precisamente para negar la divinidad de Jesucristo. Entonces el protestante usa la tradición del Antiguo Testamento que los judíos hicieron para negar la divinidad de Jesucristo. Entonces eso es lo que siguen los protestantes. Nosotros los católicos no, nosotros seguimos la traducción de la Septuaginta, que ya se hacía y que fue la traducción que Jesucristo usó y los apóstoles usaban. Cosa que el protestante no sabe. ¿Por qué? Porque pues, ellos no estaban desde el comienzo, no tienen la historia, no la conocen. Entonces, como no saben, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. No significa que no tengan fe, no significa que no tengan parte de la verdad, pero no tienen toda la verdad ni tienen la fe que dejó Jesucristo, sino tienen otra idea de Jesucristo. Párrafo 22. En los primeros tiempos de la iglesia, el ritmo semanal de los días no era conocido generalmente en las regiones donde se difundía el evangelio, y los días festivos de los calendarios griego y romano no coincidían con el domingo cristiano. Esto comportaba para los cristianos una notable dificultad para observar el día del Señor con su carácter fijo semanal. Así se explica ¿por qué los cristianos se veían obligados a reunirse antes del amanecer? Sin embargo, se imponía la fidelidad al ritmo semanal basada en el Nuevo Testamento y vinculada a la revelación del Antiguo Testamento. Lo subrayan los apologistas y los padres de la iglesia en sus escritos y predicaciones, cosa que no tiene el protestante porque ellos no existían, lo tiene la iglesia católica. El misterio pascual era ilustrado con aquellos textos de la Escritura que, según el testimonio de San Lucas 24, 27, 44 al 47, Cristo resucitado debía haber explicado a los discípulos. A la luz de estos textos, la celebración del día de la resurrección asumía un valor doctrinal y simbólico capaz de expresar toda la novedad del misterio cristiano. Diferencia progresiva del sábado. Párrafo 23. La catequesis de los primeros siglos insiste en esta novedad, tratando de distinguir el domingo del sábado judío. El sábado los judíos debían reunirse en la sinagoga y practicar el descanso prescrito por la ley. Los apóstoles y en particular San Pablo continuaron frecuentando en primer momento la sinagoga para anunciar a Jesucristo, comentando las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, Hechos 13:27. Y los protestantes que defienden el sábado usan esta lectura para decirnos, ya ven, Pablo se reunía los sábados, sí, porque los sábados era cuando podía evangelizar a los judíos, no porque respetaran el sábado. En algunas comunidades se podía ver cómo la observancia del sábado coexistía con la celebración dominical. Sin embargo, bien pronto se empezó a distinguir los dos días de forma cada vez más clara, sobre todo para reaccionar ante la insistencia de los cristianos que, proviniendo del judaísmo, tendían a conservar la obligación de la ley antigua. San Ignacio de Antioquía escribe: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, día en el que se surgió nuestra vida por medio de Él y de su muerte, misterio por el cual recibimos la fe y en el cual perseveramos para ser hallados como discípulos de Cristo, nuestro único Maestro. ¿Cómo podremos vivir sin Él? ¿A quién los profetas, discípulos suyos en el Espíritu, esperaban como a su Maestro? A su vez, San Agustín observa: por esto el Señor imprimió también su sello a su día, que es el tercero después de la pasión. Este, sin embargo,
en el ciclo semanal es el octavo después del séptimo, es decir, después del sábado hebraico y el primer día de la semana. La diferencia del domingo respecto al sábado judío se fue consolidando cada vez más en la conciencia eclesial, aunque en ciertos periodos de la historia, por el énfasis dado a la obligación del descanso festivo, se dará una cierta tendencia de sabatización del Día del Señor. No han faltado sectores de la cristianidad en los que el sábado y el domingo se han observado como dos días hermanos. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy. Mañana continuamos con el párrafo 24, el día de la nueva creación. Un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero Dios, vamos a continuar mañana. Yo les pido que me tengan paciencia. Yo sé que estos temas no son no mueven los sentimientos, no son bonitos así en el sentido de que, ay, sentí tan rico con este tema, me llegó tanto este tema. No son así, aunque puede ser así si tenemos un corazón abierto y un oído listo para escuchar. Pero estos son más de formación. Esto es más de... yo pudiera leer así poquito y luego dar una explicación, poquito dar una explicación, pero es que qué más explicación que la iglesia está dando, ¿no? A veces un comentario aquí o allá, pero en realidad es que aquí nos está hablando la tradición de la iglesia, ¿no? En este caso el Papa San Juan Pablo II. No hay mucho que comentar, entonces yo sé que estoy leyendo mucho, muchas veces leo demasiado, otras veces hablo demasiado, pero trato de leer más, porque aquí lo que estamos haciendo es formándonos con la doctrina católica. No son temas que el amor de Dios, que si los hay, no son temas de, ay, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas y mira que Dios es bueno, y que todo eso es bueno también. Pero aquí nos estamos enfocando en la doctrina oficial y sólida de la iglesia. Esta ya es comida, esta no es lechita. Esta no es para que se muevan tus sentimientos y te inspires y te sientas bonito. No. Esto es para que crezca tu mente y puedas amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Porque no nomás se ama con los sentimientos y la fe, sino también con la sabiduría. Somos llamados también a formarnos. Esa es parte de la fe católica, es una obligación para el católico formarse. Entonces yo les pido paciencia, yo sé que esto es un poco más sólido. Cuando terminemos estos libros vamos a continuar con el Concilio Vaticano II. Y yo creo que terminando ya el Catecismo Católico, ya leímos la Biblia, ya leímos varios documentos importantes de la Iglesia, ahora el Concilio Vaticano II, primero Dios, vamos a volver a la Biblia otra vez con un conocimiento mucho más amplio del que tenemos ahora. Un conocimiento mucho más amplio del que tenemos ahora. Y estoy seguro que la vamos a entender mucho más profundo de lo que fue la primera vez que la leímos. Entonces, pues, bendito sea Dios. Aquí vamos a continuar. De verdad les deseo un fuerte abrazo y que Dios les bendiga y que hayan vivido muy diferente este sábado que ya pasó y que cada vez que lleguemos al día del Señor lo podamos vivir más cristianamente. Bendiciones.